El año de 1840 exhalaba un aliento dulce y febril sobre el nordeste de Brasil. Era el olor a melaza, espeso y omnipresente, que emanaba de las chimeneas del ingenio y se adhería a la piel, a la ropa y al alma de todos los que vivían bajo su dominio. El sol se derramaba como oro líquido sobre los campos de caña de azúcar, un mar verde e infinito que ondulaba bajo el viento, escondiendo en su belleza la brutalidad del trabajo que lo nutría. La vida aquí era un organismo de contrastes violentos. El blanco deslumbrante de las paredes de la casa grande, imponente en la cima de su colina, y la oscuridad húmeda del barracón, un vientre de miseria anidado a sus pies. Entre los dos, el sonido rítmico y aplastante de la molienda era el latido del corazón de este mundo. Un corazón que bombeaba riqueza para pocos y sangre para muchos. El poder en esta tierra tenía un nombre y un rostro, el del señor de ingenio. El coronel Ignacio Cordeiro era más que un propietario. Era un monarca en su propio reino de caña y sudor. Su palabra era ley, su voluntad, el evangelio. La sociedad que gobernaba era un castillo de naipes construido sobre cimientos de honor, jerarquía y una pureza de sangre obsesiva. En este tablero de ajedrez, las mujeres de su clase eran las piezas más valiosas y más vulnerables. Una hija era una inversión, un reflejo del prestigio de su padre. Su belleza era la dote silenciosa, su virtud, la garantía de una alianza ventajosa que podría expandir tierras, poder e influencia. La perfección era esperada, exigida. Dentro de este sistema rígido, la imperfección no era solo un defecto, era una herejía. Un fallo en la apariencia de una hija era una mancha en el blasón de la familia, una grieta en la fachada de opulencia y superioridad. La fealdad, en particular, era vista no como una desgracia del azar, sino como una ofensa, una señal de sangre débil o de un desfavor divino. Volvía a una joven inútil para el mercado de matrimonios, transformándola de un activo valioso en una carga vergonzosa. Y la vergüenza, en el mundo del coronel Ignacio, era una deuda que no estaba dispuesto a tolerar, especialmente bajo su propio techo. Era un veneno que necesitaba ser purgado, a cualquier costo. Antes de continuar, cuéntame aquí desde dónde estás viendo. Siempre es especial saber hasta dónde llegan estas historias. Beatriz era la personificación de la herejía de su padre. A los 18 años, se movía por la casa grande no como una hija, sino como un secreto, una sombra que se disculpaba por la luz que osaba desplazar. No poseía la belleza de porcelana de su madre, ni la gracia altiva de su hermana menor. El rostro de Beatriz era un paisaje de imperfecciones en un mundo que idolatraba la simetría. Una marcada asimetría en sus facciones se acentuaba por una cicatriz blanquecina, recuerdo de una caída en la infancia que tiraba de la comisura de su labio superior, sellando en su expresión una melancolía perpetua, como si su tristeza fuera una parte permanente de su anatomía. Su existencia era una coreografía de invisibilidad. Había aprendido a caminar pegada a las paredes, a mantener la mirada baja, a hablar en susurros para no atraer la atención. La opulencia de la casa, los muebles de jacarandá, los cristales importados, los espejos venecianos, servía solo como un recordatorio de su propia insuficiencia. Los espejos eran sus enemigos más crueles. Los esquivaba, pero no podía escapar de su reflejo en los cristales de las ventanas o en la plata pulida de la vajilla. En cada superficie veía el rostro que había aprendido a odiar, el defecto que su padre veía en ella. La crueldad de él se había convertido en su voz interior, un eco constante que le decía que estaba mal, que era defectuosa, indigna. El dolor central de Beatriz era una herida que se infectaba en silencio, infligida por las palabras de su propio padre. Él nunca necesitó levantarle la mano. Sus palabras eran látigos más eficaces.
Desde pequeña escuchaba la sentencia disfrazada de lamento: «Qué lástima que no salió a su madre». La frase, repetida a lo largo de los años, se solidificó en su corazón como una verdad inquebrantable. Era fea, y la fealdad, en ese mundo, era sinónimo de inutilidad. Esto la llevó a creer en la maldición que parecía cernirse sobre ella, la certeza de que por culpa de su rostro jamás sería digna del más mínimo atisbo de amor verdadero. Su cuerpo era una prisión, y la vergüenza, su carcelera. Se encorvaba, intentando disminuir el espacio que ocupaba, como si pudiera encogerse hasta desaparecer. Leía vorazmente las novelas que llegaban de Europa, mundos de fantasía donde el amor lo conquistaba todo, pero sabía que esas historias no eran para ella. Eran para jóvenes de rostros perfectos y destinos brillantes. Su destino, sentía, era el de marchitarse en las sombras, una solterona, un recordatorio perpetuo de la decepción de su padre. Esta internalización de su propia falta de valor la dejó desprovista de cualquier defensa contra la crueldad del mundo, y principalmente la de su propia familia. La tensión en la casa grande se volvía más palpable cada día. Beatriz había alcanzado la edad en que su presencia se convertía en un problema logístico y social. Los hijos de los señores vecinos venían a cortejar a su hermana, y durante esas visitas, Beatriz era discretamente enviada a sus aposentos. Su existencia era una vergüenza, una pregunta no formulada en los labios de los invitados. Los intentos de su padre por arreglarle un matrimonio fueron desastrosos, encuentros humillantes donde los pretendientes apenas podían ocultar su decepción. Cada rechazo era un clavo más en su ataúd social, solidificando su reputación como la rechazada de los Cordeiro. Para el coronel Ignacio, un hombre obsesionado con la fuerza, la perfección y el legado, la hija era una afrenta personal. Veía en su rostro asimétrico no a su hija, sino el reflejo de una debilidad en su propio linaje. Era un producto defectuoso salido de su fábrica, y él, un hombre de negocios implacable, necesitaba encontrar una manera de liquidar ese activo inservible. La presencia de ella en su casa era una irritación constante, un recordatorio diario de que no todo en su reino era tan perfecto y poderoso como le gustaría que el mundo creyera. Necesitaba deshacerse de ella, y la urgencia por encontrar una solución crecía con cada nuevo rumor que llegaba a sus oídos. Así Beatriz vivía, suspendida en un limbo de vergüenza y expectación. Encontraba pequeños refugios en la biblioteca, con sus libros polvorientos que no la juzgaban, o en el jardín trasero donde las flores brotaban en sus formas imperfectas sin pedir disculpas. Observaba la vida del barracón desde su ventana, viendo una forma diferente de sufrimiento, pero también una comunidad y una resiliencia que no existían en su jaula dorada. Se sentía atrapada entre dos mundos, sin pertenecer verdaderamente a ninguno. Un alma solitaria en una casa llena de gente, maldecida por la indiferencia de su familia y por el reflejo en el espejo. La base de su historia estaba firmemente plantada. Era una prisionera esperando la ejecución de una sentencia que fue dictada el día en que nació. La solución para el problema Beatriz llegó una tarde bochornosa, en la forma de un hombre cuyo nombre se susurraba con una mezcla de miedo y desprecio por las haciendas vecinas. El señor Valdemar era un viudo de tierras lejanas, un hombre mayor, de cuerpo huesudo y ojos pequeños, y calculadores que parecían absorber la luz a su alrededor. Su reputación era la de un hombre de crueldad silenciosa, cuya última esposa se había marchitado y muerto en circunstancias que el chisme se deleitaba en adornar con los más sombríos detalles. No había venido en busca de belleza ni de amor. Había venido en busca de una fachada, una esposa joven de familia respetable que pudiera pulir su imagen manchada y, quién sabe, darle un heredero.
La negociación tuvo lugar en el despacho del coronel Ignacio, a puerta cerrada, con una copa de coñac francés. No fue una conversación sobre sentimientos o sobre el futuro de una joven, fue una subasta. Beatriz era la pieza central de la oferta, pero no el premio principal. El señor Valdemar, conocedor de las posesiones de Ignacio, tenía los ojos puestos en otro activo, uno que le traería ganancias y prestigio de otra naturaleza. Quería a Amari. El nombre de Amari era una leyenda entre los señores de ingenio de la región. Un esclavo de nación yoruba, de porte real y fuerza monumental, era el reproductor más valioso de la propiedad, padre de decenas de niños fuertes que eran vendidos a precio de oro. Era la joya de la corona del barracón de Ignacio. La propuesta de Valdemar fue brutalmente simple. La mano de Beatriz en matrimonio, uniendo su nombre al de la familia Cordeiro a cambio de la posesión de Amari. Para Ignacio, el trueque era ventajoso. Se libraría de una hija que le causaba vergüenza y, aunque perdía un esclavo valioso, ganaría a cambio el silencio de la sociedad sobre su descendencia defectuosa. Sellaría una alianza y, sobre todo, limpiaría su casa de la mancha de la imperfección. La transacción fue un ejercicio de poder y deshumanidad, donde dos vidas fueron negociadas como si fueran sacos de azúcar, su valor medido únicamente por la utilidad que tendrían para hombres poderosos y sin alma. Beatriz fue entonces convocada. Entró en el despacho con la cabeza baja, sintiendo el peso de la mirada de Valdemar sobre ella, una mirada que la disecaba, que evaluaba cada rasgo de su rostro con un interés frío, como un hacendado inspeccionando un animal antes de la compra. No necesitó oír las palabras para entender. El aire en la habitación olía a negocio cerrado, a su destino siendo sellado. Ella era el precio. Una oleada de náuseas y resignación la invadió. La vida entera la había preparado para ese momento, para la confirmación de que no era una persona, sino un objeto a ser desechado de la forma más conveniente posible. El acuerdo se selló con un apretón de manos. Beatriz fue despedida con un ademán, como a una sirvienta. Se retiró de la sala, sus piernas apenas sosteniéndola. El pasillo de la casa grande, que siempre le había parecido una jaula, ahora se sentía como el corredor de la muerte. En pocos días sería enviada lejos, a la casa de un hombre que la miraba con un asco velado, a una vida cuya miseria apenas podía empezar a imaginar. La única constante era la certeza de que estaba siendo castigada, una vez más, por el crimen de haber nacido con ese rostro. El día de su partida llegó demasiado rápido, un día de sol radiante que se burlaba de la oscuridad en su alma. Un carruaje esperaba en el patio, y sus pocas pertenencias fueron cargadas por esclavos silenciosos. Su madre y su hermana se despidieron de ella en el porche, con abrazos fríos y lágrimas formales que no llegaban a los ojos. Era una actuación para los criados, un último acto en el teatro de honor de la familia Cordeiro, pero su padre la esperaba en el patio, junto al carruaje, para su despedida final. La sujetó firmemente del brazo, sus dedos clavándose en su piel. No la miró a los ojos. En su lugar se inclinó y le susurró al oído sus palabras, un veneno destilado, la sentencia final que había guardado para ese momento. «Vete», siseó, la voz baja y llena de desprecio, «y reza para que no se canse de tu cara». Hizo una pausa, saboreando la crueldad de sus siguientes palabras. «Eres fea, nadie te querrá nunca de verdad». Y entonces la soltó, empujándola ligeramente hacia la puerta del carruaje. El mundo de Beatriz se hizo añicos. Esas palabras, la confirmación final de boca de su propio padre, aniquilaron el último y minúsculo fragmento de esperanza que pudiera haber guardado. La maldición estaba completa. Ya no era solo una sospecha o una inseguridad.
Era un hecho, declarado por su creador. Subió al carruaje, su cuerpo moviéndose mecánicamente, y no miró hacia atrás. El sonido del látigo del cochero, restallando en el aire, fue el sonido de su antigua vida cerrándose para siempre. El viaje comenzó, pero para Beatriz, la jornada ya había terminado. Estaba condenada. Mientras el carruaje se mecía en el camino de tierra, las palabras de su padre resonaban en su mente, cada sílaba un martillazo en su corazón. Fea, nadie, nunca, de verdad. Era una letanía de desesperanza, una profecía que ahora creía que era su destino inevitable. El paisaje que pasaba por la ventanilla era un borrón de verde y marrón. No veía nada. El único paisaje que existía era el de su propia desolación interior. El dolor era tan intenso que se convirtió en una ausencia de sentimiento, un vacío helado donde debería estar el alma. Estaba siendo vendida y el precio de su libertad, o mejor dicho, de su traslado de una prisión a otra, se estaba preparando en el patio. Mientras su padre pronunciaba su maldición, otro ser humano estaba siendo tratado con la misma deshumanidad. Amari fue traído del barracón, sus muñecas y tobillos sujetos por pesados grilletes. Fue forzado a arrodillarse en el polvo, esperando la inspección de su nuevo amo, el hombre que ahora lo poseía como parte de la compra de su novia. Quiero saber, ¿qué parte de la historia te ha conmovido más hasta ahora? Escríbelo en los comentarios. Es increíble leer cada una de sus experiencias. Amari no era solo un cuerpo fuerte. Nacido libre en una aldea yoruba, era hijo de un jefe y la nobleza corría por su sangre. Capturado en una emboscada traicionera en su juventud, había sido arrastrado a través del océano y despojado de todo: su familia, su tierra, su nombre. Pero había cosas que la esclavitud no podía tocar. A pesar de los años de trabajo forzado bajo el sol despiadado, su postura aún contenía la rectitud de sus antepasados. Su cuerpo era un mapa de cicatrices, cada marca una historia de dolor, castigo y sobre todo resistencia. Sus ojos eran la ciudadela de su alma. Oscuros y profundos, guardaban una inteligencia viva y una dignidad feroz que ningún capataz o señor jamás logró quebrar. Lo usaban, lo vendían, lo obligaban a engendrar hijos que nunca conocería, pero no podían poseer su espíritu. Su dolor era un océano silencioso, la pérdida de su identidad, la añoranza de un mundo que ahora solo existía en sus recuerdos. Era considerado una cosa, una propiedad valiosa, pero por dentro seguía siendo un hombre, un rey en un exilio de cadenas. Desde su posición arrodillada en el patio, Amari lo presenció todo. Vio el intercambio de miradas entre los dos señores, vio a la joven siendo entregada como un cordero al matadero. No pudo oír las palabras exactas del coronel Ignacio, pero no lo necesitó. Sabía leer el lenguaje de la crueldad. Vio el estremecimiento de Beatriz, la forma en que la luz se apagó en sus ojos, la manera en que se encogió como si la hubieran golpeado físicamente. Vio su humillación, su completa y total objetivación. Y en ese momento, en ese patio abrasador, Amari sintió algo que no era lástima. Era reconocimiento, un reconocimiento amargo y profundo. Miró a esa joven, la hija del hombre que lo poseía, y vio un reflejo de sí mismo. Ella, con su piel clara y sus vestidos de seda, era tan prisionera como él con sus grilletes. Ambos eran propiedad, juzgados y negociados en base a su utilidad o apariencia. La jaula de ella era de oro y la de él de hierro, pero la condición era la misma, la de ser deshumanizados, de que su valor fuera definido por otros. Mientras Beatriz era conducida al carruaje, sus ojos vacíos y perdidos recorrieron el patio por un instante. Por una fracción de segundo, su mirada se cruzó con la de Amari. Fue un encuentro fugaz, la señorita rechazada y el esclavo arrodillado.
Pero en ese breve instante, una conexión silenciosa se forjó en la fragua de su dolor compartido. Ella vio en él una dignidad que contrastaba con la bajeza de su propia familia. Él vio en ella un alma tan encadenada como la suya. No se intercambió ninguna palabra, no se hizo ningún gesto, pero el hilo invisible del destino se había atado. Ambos eran prisioneros de un mundo que los había juzgado y condenado. Ambos estaban siendo enviados a una nueva tierra, a un nuevo amo, sus vidas irrevocablemente entrelazadas por un acto de crueldad. Mientras el carruaje de Beatriz partía, levantando una nube de polvo rojo, Amari permaneció arrodillado, el sol golpeando su espalda, sabiendo que el viaje de esa mujer triste era ahora, de alguna manera, también el suyo. La hacienda del señor Valdemar no poseía la opulencia ostentosa del ingenio donde Beatriz creció. Era una propiedad funcional, austera, donde cada construcción, cada árbol, parecía existir solo con el propósito de generar ganancias. La casa grande era lúgubre, los muebles oscuros y pesados, el aire impregnado de olor a tabaco y soledad. Para Beatriz, la vida allí se convirtió en un infierno de silencio e indiferencia. Su nuevo marido, Valdemar, rara vez le dirigía la palabra. En las comidas comía en silencio, sus ojos pasando sobre ella como si fuera parte del mobiliario. Por la noche, la usaba con una brutalidad silenciosa y luego le daba la espalda. La maldición de su padre era una profecía que se cumplía cada día. No era deseada, un objeto tolerado solo por su utilidad contractual. La rutina de Beatriz era un vacío. No se le permitía administrar la casa, tarea que Valdemar confiaba a una criada mayor y de su entera confianza. No tenía amigos ni confidentes. Pasaba los días en su habitación, cuya ventana daba a los campos de tabaco y más allá, a las viviendas de los esclavos. Desde esa ventana, se convirtió en una observadora silenciosa de ese nuevo reino de dolor. Veía el trabajo incansable bajo el sol, la figura de los capataces con sus látigos, y veía, con el corazón encogido, la figura alta y fuerte de Amari, moviéndose con una dignidad que contrastaba violentamente con la degradación de su condición. Era una montaña de fuerza en medio de un océano de miseria. Amari, por su parte, sentía el peso del cambio. El trabajo en la plantación de tabaco era diferente al de la caña, pero igualmente agotador. El capataz de Valdemar era un hombre pequeño de ojos crueles, que parecía disfrutar especialmente intentando quebrar el espíritu del nuevo y renombrado esclavo. Amari soportaba las provocaciones y el trabajo extra con una resiliencia de piedra, su mente viajando lejos, a las llanuras de su tierra natal, al recuerdo de su libertad. Pero incluso en su labor, era consciente de la figura solitaria en la ventana de la casa grande. Sabía que ella estaba allí, la otra mitad del precio de su venta, la otra alma aprisionada en ese lugar. Sus caminos se cruzaban en breves y cargados instantes. Cuando lo llevaban de vuelta del campo al anochecer, exhausto y cubierto de sudor y polvo, ella a veces estaba en el porche. Los otros esclavos mantenían la mirada baja, pero Amari, por un breve segundo, levantaba la cabeza. Y sus ojos se encontraban con los de ella, y no desviaba la mirada, no miraba a un lado ni al suelo, ni mostraba la mezcla de miedo y repulsión que ella estaba acostumbrada a ver. Miraba directamente a su rostro, a la cicatriz, a la asimetría, y la veía. Simplemente la veía. Para Beatriz, esa mirada era como un trago de agua tras una vida entera de sed. Era un reconocimiento de su existencia, desprovisto de juicio. Esa mirada directa, la primera que había recibido de alguien que no fuera de la familia más cercana, encendió una minúscula chispa de rebelión dentro de ella. Él la veía como una persona, y ella, a cambio, veía en él no solo la propiedad de su marido, sino al hombre que le había ofrecido ese atisbo de humanidad.
comenzó a notar las pequeñas crueldades a las que era sometido, el agua salobre que se les daba a los esclavos del campo, la escasa porción de comida. Y la semilla de un plan peligroso comenzó a brotar en su mente. Un plan para devolver la amabilidad que había recibido, para responder a su mirada con una acción. Su primer acto fue pequeño, casi cobarde. Una tarde, sabiendo el camino que los esclavos tomarían de regreso, tomó una jarra de agua fresca y potable de la cocina y la dejó a la sombra de un gran árbol de mango, un poco apartada del camino principal. Su corazón latía descontroladamente. Si la descubrían, la furia de Valdemar sería terrible, no solo sobre ella, sino sobre el esclavo que se atreviera a beber de esa agua. Pero la necesidad de hacer algo, cualquier cosa, para romper su propia pasividad y agradecer esa mirada silenciosa, era más fuerte que el miedo. Observó desde su ventana y vio a Amari, al final de la fila, desviarse sutilmente y encontrar la jarra. Bebió y al alejarse, miró brevemente hacia su ventana. El éxito de su primer acto la envalentonó. Comenzó a dejar otras cosas, siempre con el máximo cuidado. Un pan que guardaba de la cena, una naranja, un trozo de rapadura. Eran ofrendas anónimas, mensajes de solidaridad dejados en la oscuridad o en la sombra. Eran una forma de ejercer la única agencia que le quedaba, la de aliviar, aunque fuera mínimamente, el sufrimiento de otro ser humano. Cada acto de desafío la fortalecía, disminuyendo un poco el poder de la maldición de su padre. Estaba haciendo algo que importaba, creando una conexión secreta que era solo suya. Amari entendía perfectamente el significado y el riesgo de esas ofrendas. La mujer que la sociedad llamaba señorita estaba arriesgando su propia seguridad por él. En su mundo, donde la amabilidad era una debilidad a ser explotada, el altruismo de ella era desconcertante y profundamente conmovedor. No podía agradecerle con palabras, ni siquiera podía reconocer abiertamente sus regalos. Hacerlo sería sentenciarlos a ambos, así que buscó una manera de responder en su propio lenguaje, el lenguaje de la tierra que conocía tan bien. Una mañana, al despertar, Beatriz encontró en el alféizar de su ventana, por fuera, una única y perfecta flor de maracuyá, púrpura y blanca, una joya de la naturaleza. Era una flor que no crecía en los cuidados jardines de la casa grande, sino en el monte salvaje. Supo de inmediato de quién era. Su corazón dio un vuelco. Él había recibido su mensaje y estaba respondiendo. Se había arriesgado a acercarse a la casa durante la noche, un crimen castigado con la muerte, para dejarle ese regalo. La flor era más preciosa para ella que cualquier joya que su padre pudiera haberle comprado. El intercambio silencioso continuó, convirtiéndose en el eje secreto de sus vidas solitarias. Ella le daba sustento, él le daba belleza. Ella le ofrecía un alivio para el cuerpo, él le ofrecía un bálsamo para el alma. A veces era una fruta exótica, un cajú o una pitanga, otras veces una pluma de pájaro de colores vibrantes. Cada regalo anónimo era una afirmación. Para él, era la prueba de que incluso en la oscuridad de la esclavitud, la bondad podía existir. Para ella, era la prueba de que alguien en el mundo la veía no como la fea, sino como alguien digna de recibir la belleza. Esta comunicación secreta comenzó a operar una transformación lenta y profunda en Beatriz. La vergüenza que la hacía encorvar los hombros comenzó a disminuir. La certeza de su propia indignidad, martillada por su padre, comenzó a ser erosionada por la presencia constante de una flor en su ventana. Alguien, un hombre que apenas conocía, pero cuya alma sentía conectada a la suya, la veía de manera diferente. Y si él podía verla de manera diferente, tal vez, solo tal vez, su padre estaba equivocado. La esperanza, un sentimiento que creía muerto, comenzó a brotar cautelosamente en su corazón. Comenzó a mirarse en el espejo, no con el mismo horror de antes.
Todavía veía la asimetría, la cicatriz, pero ahora intentaba verse a través de la mirada de Amari. ¿Qué veía él? Veía a la mujer que arriesgaba su seguridad para darle agua. Veía a la mujer que entendía su condición sin necesidad de palabras. Quizás no veía el defecto en su rostro, sino la fuerza en sus acciones. Esta nueva perspectiva fue el comienzo de su liberación, una liberación que no venía de puertas abriéndose, sino de un cambio interior, del descubrimiento de que su valor no residía en su rostro, sino en su corazón. Su amor se estaba construyendo en silencio, a través de gestos peligrosos y miradas robadas. Era un amor que no tenía nombre, un sentimiento que florecía en el terreno más prohibido. Con cada regalo intercambiado, la conexión se profundizaba, la confianza se solidificaba. Eran dos náufragos en una isla de crueldad, enviándose señales el uno al otro, afirmando que no estaban solos. La belleza de la flor en la ventana era un reflejo de la belleza que él veía en ella, una belleza que nadie jamás le había dicho que poseía. La convivencia forzada en ese infierno los acercó de una manera que la libertad quizás nunca hubiera permitido. Compartían el mismo opresor, el mismo cielo abrasador, la misma falta de esperanza. Pero, en medio de eso, crearon un pequeño y secreto mundo propio, un santuario hecho de pan, agua y flores. Un mundo donde las reglas de la sociedad no aplicaban, donde un esclavo podía honrar a una señorita y una señorita podía cuidar de un esclavo no por caridad o deber, sino por una profunda e inquebrantable conexión humana. La transformación de Beatriz comenzó a notarse. Las criadas de la casa cuchicheaban sobre el cambio en su postura. Ya no se arrastraba por las paredes, caminaba con un propósito silencioso. Su marido, Valdemar, también lo notó, y eso lo irritó. La melancolía sumisa que le agradaba estaba siendo reemplazada por una serenidad que no podía descifrar. No sabía la causa, pero sentía el cambio, y en su mundo de control absoluto, cualquier cambio que él no orquestara era una amenaza. La tensión en la casa comenzó a aumentar. El combate silencioso entre Beatriz y su nuevo mundo continuaba, pero ahora ya no luchaba sola. Tenía un aliado, aunque fuera a distancia. El saber que Amari existía, que la veía y la valoraba, era la armadura que vestía cada día. La maldición de su padre, nadie te querrá nunca de verdad, todavía resonaba en sus noches de insomnio, pero durante el día, la visión de una flor en su ventana susurraba una respuesta desafiante. Poco a poco, el intercambio de gentilezas se convirtió en la única realidad tangible para ambos. El resto de sus vidas, el desprecio del marido, el trabajo en el campo, se convirtió en un telón de fondo para la expectativa del próximo encuentro silencioso, del próximo regalo secreto. Su amor crecía como una enredadera en la oscuridad, buscando la luz, trepando por los muros de la prisión que los contenía, una fuerza de la naturaleza que no podía ser negada. Los pequeños actos que simbolizaban su creciente conexión eran faros en su oscuridad. El silencio compartido entre ellos ya no era vacío, sino lleno de significados, de promesas no dichas, de un entendimiento mutuo. Con cada mirada intercambiada a través del patio, reafirmaban su alianza secreta. Él, con su fuerza encadenada, y ella, con su belleza oculta, habían encontrado el uno en el otro la pieza que faltaba en sus almas mutiladas. Su amor surgió sutilmente, no de palabras, sino de actitudes concretas. Se construyó sobre el cimiento del reconocimiento mutuo. Él la reconoció como persona, más allá de su cicatriz. Ella lo reconoció como hombre, más allá de sus grilletes. En ese reconocimiento, ambos encontraron la salvación de la deshumanización que el mundo les imponía. Era un amor nacido del respeto, el tipo de amor más fuerte y duradero. Un día,
Mientras caminaba por el jardín, Beatriz vio a Amari reparando una cerca a cierta distancia. El capataz no estaba cerca. Por un momento, estuvieron visibles el uno para el otro, sin el velo de la prisa o el miedo inminente. Ella se detuvo, y él también. Él no sonrió, ni ella tampoco, pero en su mirada había un calor, una ternura que la envolvió. Y por primera vez, ella permitió que una sonrisa genuina, aunque pequeña y torcida por su cicatriz, apareciera en su rostro. Fue una sonrisa solo para él, y la forma en que los ojos de él brillaron en respuesta fue la primera confesión de amor que jamás había recibido. Ese momento de conexión abierta, aunque breve, lo cambió todo. La comunicación secreta había salido de las sombras y se había manifestado por un instante a la luz del día. Era un riesgo inmenso, una audacia que ambos sabían que podría costarles todo, pero también era una promesa. La promesa de que lo que existía entre ellos era real. Más real que las cadenas de él, que el desprecio del marido de ella, que la maldición del padre de ella. La lenta transformación se acercaba a un punto de ebullición. La fuerza que Beatriz estaba descubriendo dentro de sí y la dignidad que Amari se negaba a entregar estaban en curso de colisión con la brutalidad del mundo que los rodeaba. Su pequeña y secreta rebelión, construida con flores y pan, pronto sería probada por el fuego, forzándolos a decidir hasta dónde llegarían, para proteger lo único de valor que poseían, el uno al otro. El punto de inflexión llegó en forma de tormenta, una furia de la naturaleza que descendió sobre la hacienda con la violencia de un castigo divino. El cielo, antes de un azul pálido, se convirtió en un moretón de nubes oscuras que escupían lluvia y relámpagos. El viento azotaba las plantaciones de tabaco, rasgando las hojas, y el sonido del trueno parecía sacudir los cimientos de la casa grande. Dentro de la casa, el señor Valdemar observaba la destrucción de su cosecha desde su ventana. Un vaso de aguardiente en la mano, su rostro volviéndose más sombrío a cada relámpago. La pérdida de ganancias era para él la ofensa más grave, y su ira, como la tormenta, necesitaba un pararrayos para descargar su furia. Y lo encontró en su silenciosa esposa. Borracho y ciego de odio, se volvió hacia Beatriz, que estaba encogida en un rincón de la sala, rezando por volverse invisible. «¡Maldita seas!», gritó, la voz distorsionada por la bebida y la rabia. «Me has traído mala suerte. Desde que llegaste a esta casa, todo lo que tengo son pérdidas». La agarró del brazo con una fuerza brutal y la arrastró afuera, al centro del patio, donde la lluvia caía a torrentes. El agua helada empapó sus finas ropas en segundos, pegando la tela a su cuerpo mientras el viento la azotaba. «Quizás un baño lave la desgracia de tu cara», se burló, levantando la mano abierta, preparándose para golpearla, para finalmente marcar su cuerpo con la misma crueldad con que el mundo ya había marcado su rostro. En ese preciso momento, Amari estaba luchando por asegurar la puerta de un establo, protegiendo a los animales asustados de la tormenta. Vio la escena desarrollarse en el patio, la frágil figura de Beatriz siendo maltratada bajo el cielo embravecido. Un trueno rugió, iluminando la escena por un instante. La mano de Valdemar levantada, el terror en el rostro de Beatriz. Para Amari, el tiempo se detuvo. Desafiar al Señor era un suicidio. La vida de un esclavo no valía nada contra el honor de su amo. Pero la vida de la mujer que le dejaba flores en la ventana, la mujer cuya sonrisa torcida era la única luz en su oscuridad, lo valía todo. En un instante, tomó una decisión que no fue guiada por la lógica, sino por el corazón. Corrió, y antes de que la mano de Valdemar pudiera descender, se interpuso entre ellos. Un escudo de carne y hueso, silencioso e inquebrantable. La audacia del acto dejó a Valdemar momentáneamente sin palabras.
un esclavo, su propiedad, atreviéndose a intervenir, atreviéndose a proteger a la señorita de su propio señor. Era una ruptura tan profunda en el orden natural de su mundo que su mente ebria apenas podía procesarlo. La furia que sentía por Beatriz se transfirió, multiplicada por 1000, a Amari. La tormenta en los cielos no era nada comparada con la tormenta en el corazón de Valdemar. El castigo fue inevitable y ejemplar. A la mañana siguiente, bajo un sol pálido que iluminaba la devastación de la noche anterior, Amari fue atado al tronco en el centro del patio. El látigo restalló, y Beatriz, obligada a mirar desde su ventana, cerró los ojos a cada golpe, el sonido rasgando su alma. Cada latigazo una marca que sentía en su propia piel. Esa noche, la casa grande estaba en silencio, excepto por los gemidos bajos que el viento traía del barracón. Beatriz no podía comer, no podía respirar. La imagen de Amari, el sonido de su sufrimiento, la visión de su espalda convertida en una masa de sangre y carne, todo la atormentaba. La culpa y el horror la consumían, pero debajo de eso una nueva emoción ardía, una furia fría. Ya no era la niña asustada que se escondía en las sombras. El sacrificio de Amari la había transformado. Arriesgándolo todo, esperó hasta que la casa se sumergió en la oscuridad y con el corazón en la garganta se deslizó hacia afuera. Llevaba consigo una jofaina de agua tibia, paños limpios y los ungüentos de hierbas que había aprendido a usar con una vieja criada. El barracón era un lugar de oscuridad y dolor, un mundo que solo conocía de lejos. Entrar allí era la transgresión final. Una señorita cruzando la frontera prohibida. Encontró a Amari acostado boca abajo sobre una estera de paja, sus gemidos ahogados por el esfuerzo de soportar el dolor. Con una delicadeza infinita, comenzó a limpiar sus heridas. Cada toque era una disculpa, una promesa silenciosa. Él se estremeció con el contacto, pero no la apartó. En esa oscuridad compartida, las barreras de raza y estatus se disolvieron. Eran solo un hombre y una mujer, unidos por el sufrimiento. Fue él quien rompió el silencio, la voz débil y ronca por el dolor. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué arriesgar tanto por mí? Las lágrimas que Beatriz había contenido toda una vida finalmente brotaron. Un diluvio silencioso que se mezclaba con el agua con que lo limpiaba. ¿Por qué?, sollozó, la voz quebrada. Porque mi padre, el día que me vendió, me dijo. Respiró hondo, confesándole la maldición que era la fuente de todo su dolor. Me dijo: eres fea, nadie te querrá nunca de verdad. En ese momento, en la oscuridad del barracón, le entregó su corazón roto, su alma herida. Y entonces algo extraordinario sucedió. Amari, con un esfuerzo monumental, se giró un poco y levantó la mano. Con los dedos temblorosos le tocó el rostro, el toque reverente de un adorador. Trazó la línea de su cicatriz, desde el ojo hasta el labio, no con lástima, sino con una ternura que la dejó sin aliento. Donde tu padre vio un defecto, dijo, su voz ganando una fuerza que parecía venir de sus antepasados. Los dioses de mi tierra verían la marca de una superviviente. Una mujer que cayó y se levantó. La hizo mirarlo a los ojos. Dijo que nadie te querría porque es ciego. Sus ojos solo ven poder y perfección. Hizo una pausa, sus palabras convirtiéndose en un voto sagrado. Yo, que no tengo nada, que ni siquiera soy dueño de mi propio cuerpo, daría la vida que me queda por honrarte cada día. Para mí, Beatriz, tú eres una reina. Las palabras de Amari, dichas en la oscuridad de un barracón fétido, en medio de la agonía de su cuerpo lacerado, fueron la luz que desterró una vida entera de sombras. Reina. La palabra resonó en el alma de Beatriz, no como un halago, sino como una revelación, una verdad que sintió en sus huesos. La maldición de su padre, la piedra angular de su identidad, se desmoronó en polvo.
El amor de un hombre que la sociedad consideraba menos que humano, un hombre que no poseía nada, la había coronado con un valor que todo el oro de su padre no podría comprar. No lloró más. Una calma profunda y feroz se apoderó de ella. Esa noche no solo estaba curando las heridas de él, estaba presenciando su propia resurrección. Cuando regresó a la casa grande antes del amanecer, era una mujer diferente a la que se había ido. El andar arrastrado y encorvado por la vergüenza desapareció, reemplazado por un paso firme y silencioso. Su columna estaba erguida, su cabeza alta. Esa mañana, al pasar por un espejo en el pasillo, no se encogió, se detuvo. Por primera vez miró su propio reflejo y no vio a la fea que su padre maldijo. Vio a la mujer por la que Amari había arriesgado su vida. Vio la cicatriz no como un defecto, sino como él la había descrito, la marca de una superviviente. Vio a la reina de Amari y por primera vez creyó que era digna de ser amada. Esta transformación interior se irradió hacia el exterior, una fuerza silenciosa que todos en la casa notaron, pero nadie podía comprender. Las criadas cuchicheaban, el capataz la miraba con una nueva y recelosa curiosidad. Su marido, Valdemar, sintió el cambio más agudamente. La víctima pasiva sobre la que ejercía su poder casual había desaparecido. En su lugar había una mujer de serenidad inquebrantable. Cuando le gritaba, ella lo enfrentaba con una mirada tranquila y directa que lo desarmaba. Su crueldad, antes tan eficaz, ahora se deslizaba sobre ella como agua sobre piedra. Seguía siendo su prisionera, pero ya no era su víctima. Su alma era libre, y esa libertad era su armadura. Beatriz continuó cuidando de Amari en secreto, sus visitas nocturnas al barracón convirtiéndose en el ritual sagrado que alimentaba su nueva fuerza. Cada herida que limpiaba, cada palabra de consuelo que susurraba, era un acto de desafío contra el mundo que los oprimía. Y cada noche él le contaba historias de su tierra, de dioses y reyes, de una cultura donde la nobleza se medía por el espíritu, no por el color de la piel. Él la educó en el lenguaje de la dignidad y ella, a cambio, le ofreció la lealtad de una reina a su más devoto caballero. Su amor, forjado en el dolor, se convirtió en el centro de su universo, la única nación a la que ambos pertenecían. La mujer que antes se refugiaba en los libros ahora estudiaba el mundo a su alrededor con un propósito afilado. La víctima pasiva se había convertido en una estratega. Su mente, antes nublada por la autocompasión, ahora estaba clara y enfocada en un único y audaz objetivo: la libertad, no solo la suya, sino la de él. Comenzó a observar las rutinas de la hacienda, a cronometrar las rondas de los capataces, a memorizar los caminos menos vigilados, a identificar las debilidades en la fortaleza de Valdemar. La energía que antes gastaba odiándose a sí misma, ahora la canalizaba hacia la planificación meticulosa de su huida. Su nuevo protagonismo era silencioso, pero letal. Ya no estaba definida por la maldición de su padre, sino por la promesa que se había hecho a sí misma: liberaría al hombre que la había liberado primero. La niña que había sido vendida como un objeto, ahora planeaba robarse a sí misma y la posesión más valiosa de su marido. La ironía era amarga y fortalecedora. En sus raros encuentros visuales durante el día, le transmitía su nueva determinación a Amari. Una mirada, un breve asentimiento, era suficiente. Él entendía. Su reina no solo estaba curando sus heridas, estaba forjando las llaves de su jaula. Su amor se convirtió en el combustible para la rebelión. Para Amari, la idea de libertad, antes un sueño lejano y doloroso, se convirtió en una posibilidad tangible gracias a ella. Lucharía por ella, por un futuro donde pudiera honrarla no en secreto, sino bajo el sol. Para Beatriz, la libertad era el único regalo digno del hombre que la había coronado. Juntos, en silencio y a distancia,
se convirtieron en una conspiración de dos corazones, una alianza forjada para desafiar a un imperio. La niña frágil que su padre había despreciado había encontrado dentro de sí la fuerza de una matriarca guerrera. La rechazada se había convertido en la arquitecta de su propio destino. Finalmente entendió que la verdadera fealdad nunca estuvo en su rostro, sino en el corazón de hombres como su padre y su marido, hombres ciegos por la codicia y el poder, incapaces de reconocer el valor de un alma. La belleza, aprendió de Amari, era el coraje, la lealtad y la capacidad de amar contra todo pronóstico. El desenlace de su historia aún no estaba escrito en su totalidad, pero el prólogo de su libertad ya había comenzado. La huida sería peligrosa, el viaje incierto. Pero por primera vez, Beatriz no tenía miedo. Mirando por la ventana de su habitación, ya no veía los campos de tabaco como los límites de su prisión, sino como el primer obstáculo en su camino hacia una nueva vida. Ya no era una doncella esperando ser rescatada. Era una reina planeando la reconquista de su reino, su propia vida al lado de su rey. Si esta historia sobre encontrar valor, donde el mundo solo ve defectos, y sobre el amor que florece en los lugares más oscuros, resonó en ti, no te guardes esa emoción solo para ti. Narrativas como la de Beatriz y Amari nos recuerdan que la verdadera nobleza reside en el alma y que el acto más revolucionario en un mundo cruel puede ser el de ver la belleza que los otros se niegan a ver. Deja tu like para que este mensaje de fuerza y amor propio llegue a más personas. Comparte con alguien que necesite recordar su propio valor y suscríbete para seguir emocionándote con historias que celebran la resiliencia del espíritu humano. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir contando las historias que necesitan ser escuchadas. El padre que la llamó fea la vendió para deshacerse de una carga, pero el esclavo que no tenía libertad la coronó reina con la única riqueza que un hombre puede poseer verdaderamente, un amor que ve el alma en lugar del rostro.